Buenas tardes. Ahora que ya tenemos todo el tratamiento de datos, todo lo que hemos hecho previamente con funciones lógicas, funciones de texto, de búsqueda, y ya tenemos toda la información en la hoja de pedidos, ahora se trata de analizar. Y la mejor manera de analizar a través del Excel viene siendo mediante lo que son las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Tal cual, son tablas que de acuerdo a los campos que nosotros vamos agregando, pues vamos dando cierta información y esta va cambiando en base al template o al layout, como lo veamos acomodando, y también en base a los valores, es decir, si vamos actualizando los datos, si vamos quitando, vamos agregando o cualquier tema. La ventaja es que también, una vez tengamos tablas dinámicas, también pudiéramos utilizar gráficos dinámicos, y ese es uno de los objetivos de vamos a decir, de este curso, que lo vamos a ver los gráficos junto con el dashboard, es decir, el cuadro de mando. ¿Sí? Con la tabla dinámica, realmente lo que hacemos es, de todo esto, vamos a sintetizar la información más relevante en ciertos indicadores o en puntos muy precisos, que va a ser mucho más fácil para la hora también de explicar y de informar la dirección. ¿Cómo empezamos con el tema de tablas dinámicas? Vale. Algo bien importante, antes que nada de hacer una selección para después crear tablas dinámicas, es que cada una de estas cabeceras tiene que tener algún texto o un carácter. Es decir, imagínense que este de material yo lo tengo vacío, entonces el Excel no me va a permitir agregar una tabla dinámica según esta base de datos. Si yo llegase a tener, por ejemplo, una columna vacía, entre otras, donde hay información, algo por el estilo, ¿vale? El Excel no me permitiría. Sin embargo, si llego a tener líneas en blanco, algo como lo que voy a hacer aquí, el Excel aquí sí que me permitiría agregar la tabla dinámica, porque muchas veces si bajamos datos del sistema aparecen de esta manera, o bien posiblemente algunos de los campos estén rellenados y los otros estén vacíos. Entonces sí es permitible. Lo único que va a pasar es que va a venir información en donde va a estar como en blanco, pero todo esto se puede filtrar y lo tenemos arreglado. La manera tradicional de agregar una tabla dinámica viene siendo a través del menú que tenemos aquí, de insertar, tabla dinámica, y te va a preguntar de una tabla a un rango. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es, le doy de una tabla a un rango y me va a preguntar, muy bien, ¿cuál es el rango? Le voy a decir al Excel, mira, pues yo quiero que tú me selecciones toda la base de datos, entonces voy a posicionarme en la celda 1 y voy a presionar Control Shift barra espaciadora y me va a seleccionar toda la información. ¿Sí? De hecho, aquí lo que me está haciendo es, ojo, me está seleccionando toda la base de datos. ¿Sí? La base de datos, perdón, y además las otras líneas hasta la última, es decir, hasta la última fila, si lo ven, me está diciendo 1.048.576. Aquí lo que podremos hacer si llega a pasar esto, que no debería haber pasado, es, por ejemplo, otra vez, selecciono y puedo presionar aquí Control Shift, flecha hacia abajo y flecha hacia la derecha. ¿Lo ven? Ahora sí me está seleccionando hasta la celda R, o más bien la columna R1041. Entonces, esta viene siendo la selección apropiada. Ojo, lo que hice previamente, si lo llevo a seleccionar de esa manera, es correcto, pero después tendremos que aplicar filtros para quitar todos los elementos que estén en blanco. ¿Sí? ¿Dónde lo agrego? Vale, lo voy a decir que lo haga en una nueva hoja, ¿sí? Pero una que ya he creado previamente, que son aquí la que dice tablas dinámicas y aparecen unas preguntas, que es lo que vamos a practicar con tablas dinámicas. Entonces le diré al Excel, mira, yo quiero que lo agregues en una hoja existente, no lo voy a hacer en esta misma porque como ya tenemos datos, va a ser después complicado de tener información sobrepuesta. Entonces me voy aquí, le digo al Excel que me vaya a la hoja de tablas dinámicas, que tenemos 9 preguntas, y la voy a colocar, por ejemplo, en la celda A15. Le doy Enter y le doy a aceptar. Y entonces voy a tener una tabla dinámica. Es decir, la apariencia es esta, está vacía, y a mano derecha, si lo ven, voy a tener todos los campos de mi base de datos. Por eso era necesario que cada campo tuviera al menos un carácter de referencia para que el Excel lo pueda reconocer. Vale, esta es una manera, pero en lo personal yo optaría por otra, que es más fácil después para identificar y también por si llegamos a agregar información y que el Excel lo contemple cada vez. ¿Qué quiere decir? Si yo de esta manera, imagínense que hoy tengo 1041 líneas y el día de mañana tengo 2000,
entonces tengo que expandir la base de datos. Lo que tendría que hacer es, si lo ven aquí en mano derecha, me está apareciendo, hago un poquito más a la derecha aquí, analizar tabla dinámica y diseño, que son dos pestañas adicionales que no teníamos porque estoy seleccionando la tabla dinámica. Ojo, si yo selecciono cualquier celda fuera del rango de tabla dinámica, desaparecen. ¿Sí? Vale, entonces selecciono aquí, vuelven a aparecer y lo que tendría que hacer es, en analizar tabla dinámica, le diría al Excel, vale, pues yo quiero que te vayas a cambiar origen de datos, y aquí seleccionaría pues los datos correspondientes, es decir, hasta la celda R2000 o la que haga falta. Y eso lo tendríamos que hacer cada vez. Para evitar esto, lo que podríamos hacer en lugar de ello sería lo siguiente. Es decir, yo selecciono toda la base de datos, Control Shift, flecha hacia la derecha o hacia abajo, o abajo derecha, lo mismo, me selecciono toda la información y si ven aquí donde dice insertar, me aparece en el menú tabla. Es decir, una tabla, es decir, vamos a identificar esto como una tabla y le vamos a dar un nombre. Entonces le pongo aquí tabla, me va a preguntar que dónde están los datos, efectivamente lo que seleccioné, y la tabla tiene encabezado. Así es. Le doy a aceptar y me está cambiando la apariencia. Es decir, lo único que podemos identificar aquí es que ha cambiado la apariencia tal cual de la base de datos, pero posiblemente ni nos enteremos de qué es realmente lo que está pasando. La ventaja, lo que está sucediendo es que hemos creado una tabla, como lo que hemos visto con las funciones de búsqueda, por ejemplo, con el índice, que creamos un rango y le damos un nombre, pues lo mismo con la tabla, que son objetos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí me dice tabla 1, que es el menú que se agrega después de haber insertado la tabla, diseño de tabla, y le puedo llamar como vdatos. Le llamo vdatos, ¿vale? Y la ventaja entonces con esto es que si yo me voy hasta abajo y voy metiendo más información por aquí, el Excel me lo va a contemplar, ¿sí? Si yo voy a meter una fecha, imagínense aquí, meto lo voy a inventar, ¿eh? El 0405 del 2020, le doy Enter, entonces aquí me está agregando, claro, me agrega la línea, esto me dice ND porque aplica las mismas funciones de búsqueda, como no hay información aquí, por eso mismo, pero el Excel entonces ya me está ampliando automáticamente la información. Aquí la voy a borrar, ¿sí? La borro por aquí, lo dejo como estaba en un principio, ¿ok? Y ojo, que desde aquí mismo pudiera yo agregar la tabla dinámica, ¿sí? Aquí resumir con tabla dinámica y hago exactamente lo mismo. Si ya lo tengo aquí en tablas dinámicas, por ejemplo, esta de aquí, lo voy a borrar. Pongo aquí eliminar, lo dejo como estaba, ¿ok? Me voy a pedidos y le digo al Excel, por ejemplo, aquí insertar, insertar tabla dinámica y me va a preguntar, vale, ¿cuál es la referencia? Ven aquí que en lugar de decirme de tal celda a tal celda, ya me llama vdatos, ¿sí? Entonces le digo al Excel, vale, yo quiero que de esa etiqueta me haga referencia en la hoja de cálculo existente, no esta, sino otra que ya existe, que es la TD, la coloco por aquí en la 15 y le doy Enter y le pongo aceptar, ¿vale? Y esta es la forma que yo lo recomendaría más que nada para crear una tabla dinámica. Más bien la selección de base de datos para después crear tabla dinámica. Ahora, les había comentado que aquí a mano derecha tenemos todos los campos que son visibles de nuestra base de datos y abajo tenemos los cuadrantes que quiere decir cómo podemos nosotros visualizar la información. En filtros quiere decir que puedo agregar aquí campos y empezar a aplicar filtros diciendo, oye, lo quiero por año, lo quiero por almacén, lo quiero por zona de destino, cualquier otro tipo de etiqueta. Columnas es cómo lo quiero visualizar, si quiero ver aquí un campo, otro en las filas, y lo que son los valores van a ser todos los cálculos que quiero hacer. Oye, quiero hacer la suma de las ventas, quiero hacer el promedio, quiero calcular el ratio del coste de transporte sobre las ventas, quiero calcular el promedio del KPI por almacén o por mes. Es decir, todos los cálculos vienen siendo ya en valores. ¿Sí? Vale. Vamos a empezar, por ejemplo, con la primera pregunta que dice calcular las ventas a nivel producto y ordenar de mayor a menor según el valor. Entonces voy a copiar aquí el texto, lo pongo por acá, ¿ok? Y vamos entonces a utilizar las tablas dinámicas para poder contestar esta pregunta. Vale, entonces, el orden ojo no importa, es decir, yo puedo agregar la información, por ejemplo aquí, calcular las ventas a nivel producto, voy a buscar el material, lo voy a arrastrar hacia filas y miren lo que está pasando. Tengo todos los materiales
¿sí? En la fila, es decir, como apariencia, es decir, en una misma columna. Y yo lo puedo visualizar también en columnas, pero si lo ven, como son tantos materiales, pues no me conviene verlo de esa manera porque si no tendría que estar moviendo la pantalla como si fuera máquina de escribir, ¿no? Hacia la derecha, izquierda. Por lo tanto, lo personal, digo, mira, lo voy a colocar en filas, lo dejo aquí en filas, ¿sí? Si yo por X razón me equivoqué de campo o lo quiero eliminar, hay dos maneras. Una es, o me lo puedo, realmente lo selecciono y lo saco de aquí del cuadrante, simplemente lo arrastro, ¿vale? O la siguiente es, yo empiezo a armar aquí la información, lo invento, imagínense aquí. Tengo material y zona de destino y quiero hacer aquí un cálculo y quiero eliminar todo, por lo tanto me voy a analizar tabla dinámica, acciones, borrar y borrar todo. Y ya lo tengo todo borrado y es decir, no tengo que hacer uno a uno, quitarlo individualmente. Solamente ojo, porque si llego a aplicar filtros o llego a aplicar unos campos calculados, que lo vamos a ver, el Excel también lo va a borrar. Entonces, cuidado con ello. Vale. Vamos a empezar aquí a agregar. Voy a agregar el material en filas. Me empieza a agregar todos los materiales. Y después voy a agregar, me dice las ventas. Entonces voy a buscar el campo de ventas. Lo tengo por aquí. Me dice la suma. Y me dice que lo ordena. Vale, una cuestión. Automáticamente en valores ya tenemos la suma, pero ojo, puedo hacer un cálculo de promedio, el máximo, el mínimo, desviación estándar. ¿Cómo cambio el tipo de cálculo? Si yo me voy a este cuadrante, por ejemplo, le doy clic izquierdo al mouse, me aparecen estas opciones y selecciono configuración de campo de valor y aquí en la pantalla principal puedo ver el tipo de cálculos que puedo seleccionar. ¿Lo ven? ¿Ok? Esta es una manera. La otra es, si yo selecciono este campo de aquí, cualquiera de las celdas donde contiene ventas, si le doy botón derecho al mouse, me aparece el mismo menú de configuración de campo de valor. Y también, si yo me voy al menú, si lo ven arriba, me dice analizar tabla dinámica, a mano izquierda me dice configuración de campo de valor, le doy clic y llego a la misma pantalla. Es decir, es lo mismo. Entonces, me aseguro que sea la suma, ¿sí? Y después le doy aquí formato de número y le digo al Excel que me lo ponga en el formato moneda, entonces le pongo aquí moneda y le puedo cambiar, le digo, mira, pónmelo en euro, cualquiera, puede ser estonio, español, euro, francés, cualquiera de ellos, no pasa nada. Entonces aquí pongo, por ejemplo, euro 123, sin decimales, ok, le doy a aceptar, aceptar y ya tengo toda la información. Ojo, tengo la información ordenada según alfabéticamente el material, pero yo lo quiero de mayor a menor. ¿Sí? Lo que voy a hacer es selecciono cualquiera de las celdas que contiene el valor de ventas, botón derecho, y me voy al menú aquí a la opción de ordenar y le digo de mayor a menor. Y entonces el Excel me lo ordena como tal lo estamos seleccionando que es de mayor a menor. ¿Sí? Y ven, aquí tenemos el resumen de todas las ventas por producto en el año 2015. Claro, la base de datos es 2015, entonces simplemente de ese año. Pero ven cómo podemos llegar a una conclusión más rápida o análisis con la tabla dinámica sin tener que utilizar un sumar.si. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vemos nosotros, me voy para zanahoria, aquí está zanahoria, me dice 1,301 que fueron las ventas en todo el año. Muy bien. Si yo aquí en pedidos llego a actualizar información, yo tengo 36 kilos en la primera línea y voy a poner 36,000 simplemente para que vean lo que va a pasar. 36,000. Por lo tanto, todo lo que son las ventas, si me voy acá a ventas, me va a cambiar porque me multiplica los kilos por el coste o el precio de venta. Entonces, si yo regreso a la tabla dinámica, aquí no me está realmente el Excel mostrando el valor correcto porque no se ha actualizado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría que darle botón derecho a la tabla dinámica y actualizar. Y ven aquí que ahora tengo zanahoria al principio con el mayor nivel de ventas. ¿Sí? Entonces, es importante siempre actualizar. Ojo, cuando agrego información o cuando cambio valores. Entonces, lo voy a dejar como está en un principio. Lo dejo aquí con 36. Vuelvo a tablas dinámicas y vuelvo a actualizar y ya me lo deja como debería ser. ¿Ok? Voy a grabar esto de aquí. Vale, entonces ya tengo aquí mi tabla dinámica. Y lo que les decía, tabla dinámica, ¿por qué dinámica? Porque yo puedo estar utilizando los campos que sea falta, los puedo cambiar de posición, puedo agregar, puedo quitar. ¿Sí?
Muy bien, pues ahora, calcular las ventas de cada almacén a cada zona de destino. Voy a copiar el texto, me voy para abajo. Ojo con esto, lo voy a hacer justamente abajo para no estar cambiando o agregando tantas hojas, pero tiene que tener cuidado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un texto o información por debajo de esta tabla dinámica, de la primera, y yo aquí le quiero agregar, imagínense, por debajo del material, quiero meter la zona destino. Mire el Excel que me dicen, ya existen datos en tal hoja, ¿desea reemplazar? Le voy a decir que no, ¿por qué no? Porque si no se va a comer o a quitar toda la información que está por debajo. Entonces solamente cuidado con ello, ¿ok? Entonces, ya que estoy aquí, lo que voy a hacer es me posiciono en cualquier celda por debajo del texto, voy a dejar un espacio por aquí por si necesito filtros. Entonces, por ejemplo, aquí en la línea 67, insertar, tabla dinámica, le llamo B datos y previamente, como ya he seleccionado dónde lo quiero colocar, le doy a aceptar y tengo una nueva tabla dinámica desde cero. ¿Cómo podemos contestar esa pregunta? Ventas de cada almacén a cada zona de destino. Ojo, depende del tipo de estructura o layout que quieran utilizar. Por ejemplo, a mí en lo personal, como me gusta es, voy a colocar el almacén, el origen, en filas. Está. Lo voy a colocar en filas y después zona destino en columnas, ¿vale? Ya tengo una matriz de este estilo y lo que voy a hacer, ¿vale? ¿Cuántas fueron las ventas de cada almacén a cada zona de destino? Entonces voy a seleccionar de nuevo las ventas, lo pongo por aquí, ¿ok? Y voy a cambiar la configuración, ¿sí? Yo aquí realmente le doy mucha importancia a la configuración porque si queremos mostrar estos datos en una presentación a dirección, pues claro, nos van a preguntar de qué estás hablando, de qué moneda. Y más fácil también si lo tienes separado por miles. Por lo tanto, aquí, de nuevo, en suma de ventas, botón izquierdo, configuración de campo de valor, efectivamente la suma, formato de número, le digo en moneda y selecciono la moneda correspondiente. De nuevo aquí puedo seleccionar cualquiera de estos de euro, da igual, pongo letón, no pasa nada. Sin decimales, le doy a aceptar y ya tengo una matriz donde me está indicando, por ejemplo, oye, mira, de Garrigas a la zona 1 he vendido 4.782 euros. Esto viene siendo una estructura. Vale. Antes de entrar en otra más, algo que les quiero mostrar es, oye, por ejemplo, en Castellar del Vallés veo que en la zona 4 se ha vendido muy poco. Por lo tanto, igual me interesa hacer un análisis más exhaustivo. ¿Cómo lo puedo hacer? Igual están pensando, por regreso a la base de datos, le decía pedidos y empiezo a hacer los filtros. No hace falta, ¿por qué no? Porque si yo le doy doble clic rápido a esta celda, el Excel lo que va a hacer, oye, aquí que me está mostrando algo muy raro, perdón, aquí lo tenemos ahora sí. Lo que me muestra el Excel es una copia de la base de datos, pero filtrado por el almacén correspondiente, que es Castellar del Vallés, y la zona que seleccionamos, que es la zona 4. Entonces aquí ya puedo hacer un análisis y decir, ah, mira, estos fueron los pedidos, las fechas, los materiales y más información para poder tener ese detalle. Si yo modifico estos datos, altera la base de datos, no. Aquí no pasa nada porque es una copia. ¿Ok? Vale. Otra estructura que podríamos ver, por ejemplo, sería, voy a insertar otra tabla dinámica, le pongo V datos, esta es la ventaja de utilizar tabla también, y pudiera utilizar la siguiente que viene siendo el almacén, lo pongo por aquí, luego la zona destino la pongo por debajo del almacén, ¿ok? Y en valores lo que voy a hacer es lo siguiente, meter las ventas. Y hago la misma configuración, miren, la configuración aquí, le digo al Excel que me lo ponga en moneda, que me seleccione cualquiera de estos en euro, no pasa nada, que lo redondee y ya tengo la información. Ven aquí en este caso que tenemos una estructura donde en una misma columna tenemos tanto el almacén como la zona de destino. Vale. Este viene siendo la estructura que a lo mejor a muchos no les gusta y yo en lo particular también optaría por un cambio que sería agregar el campo de zona destino en otra columna. ¿Qué quiere decir? Separarla en dos. ¿Cómo lo puedo separar? Si yo me voy al menú diseño, una vez seleccionada cualquier celda de la tabla dinámica, me voy al diseño,
y a mano izquierda me dice diseño de informe y puedo seleccionar el que sea ya sea de esquema o tabular, porque el que tenemos es el compacto. Entonces, si yo selecciono el de esquema, ahora yo puedo lo que es separar en dos columnas la información y puede ser hasta visiblemente más fácil para detectar o para la lectura, ¿no? Si además de esto yo quiero ordenar de mayor a menor, lo puedo hacer de dos maneras. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo ordenar de mayor a menor. Primero, según el almacén, las ventas a nivel almacén, entonces selecciono cualquier línea correspondiente al total del almacén. Puede ser esta, o la de abajo, o esta. Selecciono esta, botón derecho, ordenar, de mayor a menor. Ya lo tenemos. Ahora Noguera pasa a primer lugar con 45,000, Repolles con 35,000, Garrigas 20,000 y Castellar con 11,000. Y si lo ven, seguimos teniendo zona 1, 2, 3 y 4 de manera ordenada, es decir, alfabéticamente. Bueno, aquí lo tenemos a nivel numérico, ¿no? Pero podemos hacer el mismo orden también según los valores de las ventas. Entonces, si yo selecciono cualquier elemento de las zonas, cualquiera de estas celdas, de este almacén, de este o cualquiera, le doy botón derecho, le doy a ordenar de mayor a menor y el Excel me va a ordenar toda esta información de cada una de las zonas correspondiente a cada almacén según a lo que el criterio que hemos seleccionado, que es de mayor a menor. ¿Lo ven aquí? De mayor a menor, este también y este también. ¿Ok? No voy a entrar en el tema de colores, pero aquí lo pueden ver. Es decir, si yo quiero cambiar un poquito la configuración del diseño, pues, por ejemplo, puedo seleccionar este diseño, este de acá, este de aquí, cualquiera de estos, el que mejor les convenga. ¿Sí? Vale, voy a grabar. Les recomiendo que vayan grabando frecuentemente porque a veces no se sabe qué pueda pasar. Vamos a la pregunta número 3. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí. ¿Ok? Y dice, calcular el ratio de coste de transporte sobre las ventas a nivel almacén, zona destino. Vamos a ver qué quiere decir eso. Voy a insertar otra tabla dinámica. Le llamo V datos. La acepto por aquí. Muy bien, está insertada. Y vamos a primero rellenar lo que es, vale. Coste de transporte sobre ventas, nivel de almacén y zona de destino. Pues voy a hacer la estructura que tenía en un principio, esta de aquí. Entonces metemos el almacén, aquí en filas. Metemos zona destino en columnas. ¿Ok? Y ahora nos está pidiendo el ratio. Ojo con esto del ratio. El ratio, como en este caso, no lo tenemos calculado porque es dividir el coste de transporte sobre las ventas para saber por cada euro de ventas cuánto me cuesta el transporte. No existe. Igual algo que ustedes estén pensando, pues muy fácil, me puedo ir a la base de datos, a pedidos, me voy a la última columna y aquí agrego un campo que se llame el ratio de transporte sobre ventas. Puede hacer, pero no hace falta porque a través de las tablas dinámicas podemos agregar campos calculados. ¿Que son campos calculados? Campos que en un inicio no existen en la tabla dinámica, pero los podemos agregar, perdón, en la tabla dinámica o en sí, en la base de datos, pero se pueden agregar. Lo que voy a hacer es, me voy a analizar tabla dinámica, me voy a acciones, perdón, aquí, cálculos, campos, elementos y conjuntos y campo calculado. Vale, me dice, ¿cuál es el nombre del campo? Le voy a llamar aquí ratio trans sobre ventas. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula que vamos a utilizar, borro el 0 y le digo al Excel que viene siendo igual al coste de transporte. Le puedo dar doble clic de aquí de la lista y lo divido sobre, por ejemplo, selecciono ventas y le puedo dar en insertar campo. Ambas maneras también son factibles. Ya que tenga el cálculo, le doy en aceptar. El Excel me lo muestra realmente en euros. Lo voy a cambiar la configuración a porcentaje. Entonces aquí mismo de configuración de campo de valor, le digo al Excel que me haga un porcentaje con una decimal suficiente. Aceptar. Ya lo tenemos. Y si van viendo aquí me está diciendo la suma de ratio de transporte sobre las ventas. Es decir, que el Excel al final de todos los campos me ha agregado este campo que no teníamos, ¿lo ven? Después de coste de transporte, que es el último de pedidos, me ha agregado ratio de transporte sobre ventas. Ok.
Y ya que tengo este ratio, yo pudiera agregar igual más información o lo puedo dejar como está. Miren lo que voy a hacer un pequeño toque para que vean qué es lo que pudiera pasar. Si yo quiero realmente dejar el ratio de transporte, pero además las ventas como referencia, yo lo puedo agregar. Voy a agregar las ventas. Lo voy a agregar aquí, por ejemplo, debajo del ratio o encima, da igual, no pasa nada. Pongo por aquí, ¿vale? Lo que está pasando es que el Excel, si lo ven, me está agregando esta etiqueta de valores. ¿Qué quiere decir valores? Que cuando tengo dos o más valores, cálculos en la sección de valores, el Excel me agrega esta etiqueta porque yo puedo visualizar los datos de diferente manera. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que las ventas las tenemos primero para cada zona, que es la prioridad, aquí lo tenemos. Vamos a ver los cálculos, es decir, primero las ventas y luego ratio de transporte. Para la zona 2, ventas, ratio de transporte. Zona 3, lo mismo, y la zona 4 también lo mismo. Si son 4 zonas, no pasa nada, pero si tuviéramos 15, 20 zonas sería más complicado porque nos tenemos que ir hasta la derecha. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues algo que podemos hacer es selecciono el campo de valores y lo arrastro debajo de almacén y miren nada más que lo que tenemos. ¿Lo ven? Lo tenemos de decir que la misma estructura de almacén y zona destino, pero podemos visualizar los campos calculados o el campo calculado más las ventas por debajo de los almacenes. Entonces, esta es una manera más compacta y fácil de observar la información. Voy a cambiar la configuración otra vez a euro. Si lo ven aquí, lo positivo es, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo selecciono los datos, por ejemplo, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, perdón, esto de aquí, y lo cambio directamente a moneda? Si yo lo cambio aquí a moneda, perfecto, lo puedo hacer. Vale. El detalle es que si llego a cambiar la configuración de la tabla dinámica, el Excel me lo va a eliminar y me lo va a dejar como número. ¿Sí? Por lo tanto, la mejor manera de hacerlo es a través de la configuración de campo de valor, la que hemos hecho ya previamente. Entonces, simplemente me voy a analizar tabla dinámica, seleccionando cualquiera de las celdas que contiene las ventas, configuración de campo, me voy a formato de número, me voy a moneda, selecciono cualquiera de los euros, sin decimales, le doy a aceptar y ya lo tengo directamente. Entonces el Excel, si yo voy a cambiar los campos de posición, me va a respetar el formato.